Viva, relevante y respetada. Esto me lo decía una autora experta en finanzas. Estas tres palabras las asociaba con el mundo editorial, con su libro y con lo que hoy puede marcar una gran diferencia entre la cantidad de vendehumos que encontramos en internet y lo que un experto busca hacer, que es sustentar su impacto. Hola, mi nombre es Ruth Mora, directora y fundadora de Grupo Editorial Portable. Bienvenidos al podcast Libros con Sentido. Después de 7 años en el mercado editorial y más de 120 autores publicados, hemos reunido todo lo que se necesita saber para entender cómo funciona la cadena de valor del libro y cómo puedes no solamente generar ingresos reales con tu libro, sino seguir, como lo dije al principio, viva, respetada y relevante dentro del mundo editorial. Esta experiencia está diseñada para autores de libros de ideas, conocimientos e historias de vida que quieren seguir expandiendo su mensaje y crecer junto a su libro. Recuerda que este episodio es parte de una serie. Este sería el 5º episodio y vas a encontrar el resto de los episodios, te lo voy a dejar aquí para que puedas iniciar. ¿Por qué, Ruth? ¿Por qué no puedo arrancar viendo este? Porque venimos trabajando un tema y la idea es que tú puedas ir armando tu propio rompecabezas en la medida en la que vamos avanzando. Entonces, bienvenido. Asegúrate de estar escuchando el episodio correcto para que puedas aprovechar este episodio al máximo. Hoy hablaremos de un tema que suele ser incómodo para las personas que no están acostumbradas a relacionarse con temas de dinero o que tienen incluso algún tipo de inconvenientes con el dinero. Pero que es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque la manera en la que se entiende la cadena de valor del libro es a través de servicios. Y esto quiere decir que hay unos costos asociados a la producción del libro, a la promoción del libro, a la difusión, que no solamente tiene que conocer el autor, sino que es importantísimo que estén integrados como parte de la vida de una industria editorial. Entonces, si quieres pertenecer a esta industria, es importante que sepas no solamente cuánto cuesta, sino de qué manera existe la posibilidad de que ese tema del costo se relacione con valor percibido. Y el valor percibido incluso es algo que se tiene que ver en el libro, se tiene que reflejar. Si tú sabes valorar el libro, es probable que termines colocando no solamente un precio justo al momento de vender el libro, tú como autor, sino que puedas entender de qué manera ese libro va a empezar a gestionar o a crear un ecosistema completamente diferente. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Lo primero es lo concreto. Vamos a ir por capas. Entonces, lo primero es publicar un libro. Tiene una estructura de inversión que al principio puede parecer desafiante, pero que es completamente necesaria si quieres que tu libro tenga impacto real. Lo tangible. Producir un libro profesional y bien hecho tiene estructuras de costos. En Portable siempre lo decimos con mucha honestidad. No se trata solo de publicar, se trata de hacerlo bien. Y aquí van algunos elementos que componen no solamente la inversión, sino que compone el hacerlo bien. Y por allí dejé el año pasado, a finales del 2025, dejé un libro que si vale la pena invertir en mi libro y hablaba sobre las tendencias para este año 2026, cuáles van a ser, qué mercados o lectores se están moviendo y sobre cuáles temáticas. También te lo voy a dejar aquí, porque es importante que puedas construir un criterio a partir de esto que estamos platicando. No solamente de cuánto cuesta, sino si vale la pena invertir. Entonces, aquí van algunos de esos elementos. Es importante que sepas que nosotros no trabajamos bajo paquetes editoriales. Eso significa que vamos a necesitamos, a juro, sí, porque sí, vamos a necesitar revisar tu libro. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que las necesidades de tu libro no son estandarizadas. Todos los libros no necesitan lo mismo, aunque se llamen corrección y todos hay que corregirlos. No.
Entonces, vamos por partes. Lo primero es la creación y la edición de contenido para garantizar que tu mensaje sea claro. Y esto quiere decir que la persona que lo lea tiene que entender a quién le está hablando tu libro para poder medir o evaluar si eso se está cumpliendo o no, porque nada hacemos sacando un libro que no le está hablando a la persona correcta. Y eso también lo hemos vivido. Ya nosotros hemos sacado libros que pensábamos que le hablábamos a un tipo de lector y terminamos con otro. ¿Por qué? Porque no hicimos bien el trabajo. Afortunadamente, pues de eso también se aprende y hoy lo hacemos completamente diferente. Pero hay razones detrás de eso. Después que nosotros nos aseguramos que eso se está cumpliendo, entonces viene, ahora sí, vamos a editar, vamos a ver qué se mueve para que ese mensaje esté claro o si definitivamente el mensaje se entiende, pues maravilloso porque vamos a poder avanzar a la siguiente fase. Y la siguiente fase tiene que ver con corrección, ya sea ortotipográfica, ya sea de estilo, ya sea de diferentes tipos de corrección que puede necesitar un material. Una vez tenemos esta corrección, viene el proceso de la maquetación y la diagramación, que son dos fases previas al diseño del libro, ¿ok? Que es poder entender de qué manera se va a construir esa página que el lector va a tener en su mano, qué elementos van a estar allí. Y luego entra el diseño propiamente de la portada y de los elementos gráficos también en interiores, contraportada, lomo, si es un libro con solapas, si queremos que sea un tipo de acabado. Eso depende mucho del tipo de libro, del tipo de autor y del mensaje que el autor tenga. Importante. Aquí sabemos muy bien que el lector es un lector visual, es una persona que va a estar en una vitrina o que va a estar en algún lugar y va a ver el libro y el libro tiene que llamar, pero tiene que llamar a la persona correcta, no puede llamar a cualquiera y eso también hace una diferencia. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con trámites legales, que hoy hablaba con una autora que me decía, una autora en Puerto Rico, me decía, Ruth, ¿esos trámites legales que ustedes hacen se sirven aquí en Puerto Rico? Sí, todo lo que son los trámites de libros específicamente son a nivel mundial. Si tú estás buscando proteger tu obra y quieres saber cómo hacerlo, pues puedes hacerlo a través de convenios internacionales que existen en donde la obra está guardada, no importa el lugar en el que estés. De igual manera, para comercializarlo se necesita un trámite legal, de forma que no es el ISBN normal, común y corriente que entrega Amazon. Eso sirve para la plataforma de Amazon. Entonces, si tú quieres un libro que el día de mañana esté dentro de una librería, ese ISBN no te sirve. Y por eso es tan importante hacerlo con personas que sepan. Luego tenemos las salidas del libro. Ok, va a ir a conversión a ebook, lo va a leer alguien en EPUB, va a tener alguna adaptación a audiolibro, va a tener impresión bajo demanda, va a tener imprenta tradicional, va a tener alguna edición en algún momento de un pasta dura, va a tener, ¿qué va a tener? ¿Qué va a ser ese libro? Todos esos elementos influyen en el costo final. Y luego tenemos las asesorías, la promoción, la distribución. Es un paso que muchos olvidan, pero que hace la diferencia. Y esto es importante. Esto que ustedes acaban de escuchar es el último elemento que acabo de mencionar, pero no es el último que se trabaja. Porque desde el momento en el que tú empiezas a editar un libro, tú necesitas saber a quién le está hablando y cómo le vas a hablar. Y ahí ya sabes, tienes nociones de hacia dónde va a ir la promoción y hacia dónde va a ir la distribución. Tengo un libro que sale dentro de muy poco, les hablaré de eso más adelante, incluso voy a invitar a la autora porque es una genia en lo que hace, que responde específicamente a personas que están buscando integrar conocimientos de medicina ayurveda y también de medicina occidental, de manera de conocer su arquitectura metabólica y a partir de allí generar una relación con la comida completamente distinta. Ok, ¿ese libro puede estar en una vitrina de literatura? No, no puede estar. ¿Por qué? Porque no le va a hablar al mismo lector. En cambio, si nos lanzamos una promoción y una difusión desde el día 1 pensada para estar a lo mejor en una tienda naturista o en una línea de estas de franquicias naturistas, probablemente le hable a una persona que está buscando sentirse mejor y eso nos daría un amplio margen de ventas. ¿Cómo sabemos eso?
porque no esperamos hasta el final para hacer la promoción y la distribución. Necesitamos empezar la promoción justo cuando entendemos a quién le habla el libro. Si sumamos todo esto, el costo de producción puede oscilar entre los $4,000, $3,500, $5,000 y dependiendo de la extensión del material puede sobrepasar los $7,000, dependiendo de las imágenes, del acompañamiento, y que aquí es muy, muy importante que no se trata de gastar, no es, bueno, aquí tienes mi dinero, porque nosotros sabemos que eso no se maneja así, yo no lo manejo así, mi vida no se maneja así, entonces se trata de crear un libro que realmente cumpla su propósito y unos servicios que realmente le respondan a las necesidades del autor. ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Cuál debería ser ese propósito? Transformar al lector y posicionarte a ti como autor y como autora, la primera transformación del lector. Por esa razón, este podcast está pensado para libros de ideas, conocimientos e historias de vida. ¿Qué pasa, Ruth, si mi libro tiene poquitas páginas? ¿Eso significa que cuesta menos producirlo? ¿Eso significa que vale menos porque entonces se entiende más corto? Mira, la respuesta es que no, necesariamente no. La extensión no determina el valor. Lo que es importante es la claridad, la profundidad y la utilidad del contenido. ¿Para quién le va a ser útil este contenido? Y si estamos apuntando hacia lectores de este tipo, pues la transformación es lo realmente importante, ¿no? Hemos acompañado autores con textos breves, pero tan bien pensados, tan claros y tan útiles que el lector termina el libro con una sensación poderosa de transformación. Y de eso se trata cuando velamos porque el contenido cumpla su promesa y su propósito. En cambio, he visto libros de 500, 400 páginas que, bueno, mira, se pudo haber dicho mejor en 150 y pues daba el mismo, o sea, ocurría el mismo efecto, tenía el mismo efecto. Hace poco llegó un autor con un texto muy extenso. A primera vista parecía un libro robusto, pero al leerlo encontramos mucha redundancia. Había muchas cosas que el autor decía de manera justificada de lo que estaba trabajando o de por qué había pensado eso, y eso de alguna forma hacía que el libro se volviera en algo repetitivo, en explicaciones demasiado largas y hasta conceptos que se podían transmitir de manera más clara con un diagrama, con una infografía. Entender que hay elementos gráficos que también te pueden ayudar a plasmar una idea y a concretarlo. ¿Qué hicimos? Bueno, le propusimos una reorganización estructural del material, reescribir algunas secciones que permitían que el lector guardara la coherencia entre una cosa y la otra e incluir recursos visuales y ejercicios prácticos. El resultado fue un libro mucho más poderoso, aunque terminó siendo más corto. ¿Y sabes qué? El lector no necesita cantidad. Necesita transformación, necesita claridad, y eso solo se logra con trabajo editorial profundo, no con conteo de palabras. Ahora pasemos al punto clave. ¿Cómo se determina el precio o el valor justo para un libro? En otros episodios hemos hablado que, a diferencia de cualquier otro objeto, el libro, que además tiene un valor cultural, un valor simbólico alrededor de nosotros, la sociedad, los seres humanos. Y esto es muy importante porque tú puedes tener un libro de lo que sea y llegas a un espacio con un libro y el efecto que tiene es completamente distinto. Pueden hacer experimentos, si les llama la atención esto que yo estoy diciendo. Lleguen a una reunión de amigos con un libro y les aseguro que alguien se va a acercar y les va a decir: oye, ¿y ese libro de qué se trata? Hay un experto que yo siempre cito que se llama Gabriel Said, que habla mucho sobre los demasiados libros, o es una de sus obras más relevantes, ¿no? Y habla específicamente sobre el mundo del libro, sobre la edición y sobre la lectura. Y él hablaba sobre ese objeto, o habla, todavía está vivo, habla sobre ese objeto y el efecto que produce alrededor. Entonces, ahí siempre, en ese efecto, es donde hay que considerarlo en el momento en el que tú quieres publicar, porque eso quiere decir que vas a estar expuesto a que surja ese efecto. Y aquí, bueno, vamos a empezar por la parte que a mí siempre más me gusta, que es olvidarse por un momento de los costos de producción. Ya trabajamos eso y ahora vamos a hacernos 3 preguntas, o te vas a hacer 3 preguntas para que puedas avanzar acerca de cuál es el valor que tiene tu libro. Recuerda que
la mayor parte del contenido que nosotros creamos está bajo la premisa de que necesitas información para formar un criterio y seleccionar con quién quieres trabajar, qué paso vas a dar en el mundo editorial y dónde quieres, bajo qué concepto quieres publicar tu libro. Eso es muy importante porque estas preguntas van a buscar alinear eso. Lo primero es, ¿qué gana tu lector después de leer tu libro? ¿Cuál es esa ganancia? ¿Qué se lleva? ¿Qué beneficio tiene? ¿Cómo cambia su vida, su forma de pensar o su manera de actuar? O sea, ¿cuál es ese impacto si lo tuvieras que colocar en palabras? Y ahora hay una última pregunta, porque si te fijas en la anterior traía 2 o 3, pero hay una última pregunta que es vital y es, ¿tú le ahorras tiempo, frustración y dinero a tus lectores? ¿Tú les das dirección con tu libro, con tu contenido, con lo que creas? Porque el valor está ahí, en lo que sucede después de la lectura. Y ese valor se potencia si tu libro es parte de una estrategia más grande. Y aquí es donde entra la idea de los productos o los servicios derivados. Tal vez un diario, una guía práctica, una serie de talleres o incluso un curso digital basado en tu libro. No es el punto final, es una puerta de entrada y eso nos lleva al punto más importante, que es cuáles son las estrategias que voy a empezar a utilizar a partir de las respuestas que tenga en las preguntas que acabo de formular. Hay muchos autores que sienten que el libro no es lo suficientemente costoso, está tasado. No va a costar, un libro de texto no va a costar más. Es que lo más caro que yo he visto son $50 un libro. Y en mercados donde no necesariamente están regulados. Entonces, si está tasado, la experiencia y el conocimiento que tú vas a colocar allí parece que no va a tener retorno. Y la verdad es que sí va a tener retorno. Tu retorno va a regresar si tu libro transforma, porque la transformación tiene valor. Fijar un precio justo no es ni inflar costos, ni cobrar, ni pretender que todo se va allí, ni tampoco colocarlo muy económico de manera de que es que así se va a vender más. Cualquiera de estos dos maneras radicales de entenderlo pueden sacarte del juego, porque la idea es que alinees lo que ofreces con lo que entregas. Es evitar regalar tu trabajo a cambio de validación, porque también pasa, hemos escuchado que uno empieza a destilar un poco el discurso del autor y decimos, ok, esta persona está buscando es validación y eso está chévere, no hay ningún problema, pero en el momento en el que te enfrentas con el costo y ves que a lo mejor que no te está rindiendo o redituando en términos de estar regresando la inversión, pues es donde empieza un poco a tensar la relación con el libro. Y por eso hemos creado este capítulo, para que puedas manejar los escenarios y saber exactamente a qué atenerte. Recuerda, un buen libro que está bien producido, bien posicionado, no se justifica por el número de páginas, sino por el impacto que genera en quien lo lee. Y aquí hay 3 claves que debes considerar para colocar no solamente el precio de tu libro, sino para evaluar también de qué manera vas a venderlo. Lo primero tiene que ver con los costos de producción, que lo comentábamos al principio, es la base. Este valor no es negociable si quieres calidad, o sea, es un costo que necesitas asumir para avanzar, siempre y cuando estés dentro del modelo editorial que estás buscando. Luego tienes los números de ejemplares impresos, que es si eliges la impresión tradicional, pues va a influir en el costo unitario. Y luego tenemos el tercer factor, que son los productos derivados o los servicios derivados. Pero no tienes que resolver esto tú solo. Aquí es donde el acompañamiento editorial marca una gran diferencia. Un equipo que te ayuda a aterrizar el precio más adecuado, equilibrando el valor real del contenido, el formato, el perfil del lector, la escalera de valor e incluso el mercado. No se trata de poner números, se trata de darle dirección estratégica al libro desde el propósito hasta su precio.
Siempre hay un precio de venta sugerido, tanto en formato digital como impreso. Nosotros hacemos un estudio de mercado para saber en cuáles rangos se mueve este libro y a partir de allí le decimos al autor, este es el precio que nosotros te sugerimos. Hemos encontrado incluso hallazgos maravillosos donde los autores tienen sus propias plataformas y en donde vender el libro es mucho más rentable que en cualquier otra plataforma, de cualquier otra manera, y los precios sugeridos, entonces nos vamos al rango más alto y si hay audiencia, si hay algo de trabajo ya hecho, la gente confía y compra un libro que está por encima del precio sugerido. Eso también nos ha pasado. Y en este estudio de tendencias que hicimos para el 2026 hay un hallazgo maravilloso que tiene que ver con el objeto del libro. Les vuelvo a dejar aquí el enlace para que lo puedan revisar porque la manera en la que vamos a imprimir, la calidad, la versatilidad que tenga para que el lector quiera llevarse ese objeto a casa puede marcar una diferencia. ¿Lo habías pensado? ¿Habías pensado que tener un objeto, a diferencia de un ebook, puede marcar una diferencia en tu estrategia como autor? Pues hasta aquí lo vamos a dejar hoy. En el próximo episodio vamos a trabajar sobre el libro como estrategia de ingresos múltiples y allí vamos a aterrizar la escalera de valor. Por favor, suscríbete al canal, dale like a este video, compártelo con alguien que sepas que le va a servir la información y gracias por haber llegado hasta aquí. Para nosotros es un verdadero placer acompañarte en esta serie. Hoy hablamos de algo esencial, cómo colocarle precio al libro, cómo colocarle valor, cómo lo valoramos desde lo editorial, lo económico y lo transformador. En la descripción de este episodio te dejaré nuestro contacto por si gustas tener una llamada con nosotros y evaluar tu próximo proyecto. Y si estás listo, Editorial Portable te acompañamos. Publicamos con visión, estrategia y valor real. Nos vemos en el próximo episodio.